de esta infraestructura, cuáles son los componentes de base de datos, que bueno, por lo que estamos viendo aquí con sus presentaciones, pues estamos inmersos tanto los usuarios de la base de datos como los administradores de la base de datos. Por supuesto tenemos el conocimiento de las aplicaciones que usan las bases de datos o las instancias, entonces vamos a ver un poquito de eso. Las funciones o cuáles son las funciones de un manejador de base de datos relacional, en este caso que al que nos compete pues es SQL Server, es per se una base de datos relacional. Vamos a ver un poquito de la teoría o de dónde viene T-SQL, que es el dialecto de SQL, del estándar SQL, y por qué es importante conocer, ¿no?, de dónde viene y qué funciones tenemos con T-SQL que nos pueden ayudar un poquito más del estándar SQL, ¿no? Los tipos de sentencia que podemos tener en SQL, en T-SQL, los elementos que tenemos en T-SQL, por supuesto, con esta parte de las consultas, los elementos del select tal cual, de la cláusula, pues por excelencia para extraer y mostrar la información. Los tipos de join que tenemos, luego es importante tener el conocimiento teórico un poquito de cómo extraemos la información o cómo podemos hacer los filtros de información para que tengamos precisamente que nos regrese lo que nosotros le estamos pidiendo a la base de datos, ¿no? De repente tenemos detalles con los campos nulos, en dado caso, o con la conversión que hacemos entre tipos de datos, y bueno, es importante que ese ordenamiento, que esos joins que estamos haciendo, que esas uniones entre diferentes tablas tengan concordancia con los tipos de datos, etcétera, ¿no? Y vamos a ver que cada uno de ellos pues nos trae distintas cosas, y vamos a ver que uno es muy muy peligroso, no sé si les haya pasado, que es el producto cartesiano, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito de eso. El ordenamiento y filtrado, que es que para la parte de las estadísticas pues es muy importante. Entonces vamos a ver cómo podemos ordenar y filtrar los datos para obtener el reporte, y pues después, una vez pasado a la aplicación o pasado a otro paquete de trabajo normal, pues podemos tener ya los datos un poquito más ordenados, más filtrados, no sé, con esos detalles. Por supuesto, pues la cláusula where, que es prácticamente las condiciones que nosotros vamos a tener para ese filtrado de datos, ¿no? Algo importante, pues bueno, en algunas ocasiones necesitamos que de esa consulta que estamos trayendo, traer solo ciertos registros, un top o quitar ciertos registros, y de lo que nos quede, traer otros más. ¿Cómo nosotros manejamos el nulo, en este caso? O más bien cómo SQL Server maneja el nulo, que también es algo ahí de repente para los desarrolladores o para los mismos que administran la base de datos, ¿no? Llega el desarrollador y comenta, es que no me trae la información que yo quiero. Y bueno, al revisar la estructura de las tablas o la información que contienen las tablas, pues vemos que hay muchos nulos, y no se está haciendo regresando 2 puntos anteriores, no se está haciendo el join correcto para eliminar o para traer esos valores nulos, ¿no? O la condición correcta para determinar que precisamente es un valor nulo. Por supuesto, los tipos de datos que tenemos, y es importante, ¿por qué? Porque si hacemos programación, me refiero a tener un segmento de código en donde vamos a tener variables, en donde vamos a tener un procedimiento o una función, pues bueno, el regresar cierto tipo de datos implica que nuestra selección o nuestro procedimiento, nuestra función, pues esté trabajando de manera correcta. De la misma manera, si esto lo pasamos a una aplicación o a un lenguaje de programación ya procedural, pues es importante conocer los tipos de datos, en donde puedo guardar ciertos tipos de datos,
los tipos de datos que tengo en SQL Server para yo hacer la transformación respectiva en el lenguaje en el que yo esté programando, ¿verdad? Vamos a ver, bueno, cómo se maneja o para qué nos sirve en esta primera parte nada más el SQL Server Management Studio, que es el líder por excelencia de SQL Server. Ustedes, bueno, por ahí en un cuestionario que les pedí, comentaron que utilizaban otra aplicación. Yo la bajé y bueno, la revisé así a grosso modo. Y bueno, está interesante también ahí para ver qué tanto se puede hacer adicional con eso, ¿no? Yo en particular, el que utilizo pues es el SQL Management Studio. Desde ahí tengo el control de las bases de datos. Entonces, a mí me gusta, está muy intuitivo, muy fácil. No es pesado para las computadoras, entonces está interesante eso. Por supuesto, esta parte, estas dos, tres últimas partes de lo que vamos a ver el día de hoy, pues sí está un poquito más enfocado hacia las personas que hacen la labor de DBA con sus bases de datos, con su SQL Server. Tanto el SQL Server Configuration Manager, que es en donde podemos decirle, pues, cómo levantamos los servicios, en qué puertos levantamos los servicios, para que el desarrollador precisamente pues se pueda, o la aplicación se pueda conectar a nuestra instancia o a nuestra base de datos particular. Y conceptos básicos de DBA, ¿no? ¿Qué es lo que hace un DBA? Entre los temas que teníamos, pues es precisamente la seguridad, los respaldos, la recuperación, cómo hacemos un BRT, muchos detalles de estos que pues van relacionados con la parte tal cual de administración de bases de datos. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ver el día de hoy. El día de mañana ya estando allá con ustedes, pues vamos a ya hacer un poquito más o a jugar un poquito, ¿no? Con la parte de las consultas, con la y revisar la información referente a la parte de respaldos, de seguridad, etcétera, ¿no? Entonces, el día de mañana, pues vamos a adecuar nuestro ambiente. Vamos a ver, bueno, supongo yo que todos pueden tener acceso a una laptop o a la conexión a las bases de datos de pruebas que ustedes tienen. ¿Sí? Ok. Y si no, en dado caso, también yo puedo llevar ya el instalador de un SQL Express, que nos sirve perfectamente para toda la parte de las consultas, y en cada laptop hacer la instalación, en caso de que tengamos algún detalle, ¿no? Y no nos tardamos más de 10 minutos en hacer eso. Y es muy pequeño, o sea, la instalación en realidad del SQL Express pues es muy pequeño. Como sé que ya todos, todos dijeron que pues ya se conectaban a los servidores, etcétera, etcétera, supongo que ya también todos en sus máquinas tienen instalados pues al menos el SQL Server Management Studio o el Navic se llama, o cómo se llama su aplicación, su IDE. ¿Perdón? Navica. Ándale, ese. Pues supongo que todos lo tienen, ¿verdad? Instalado. O al menos en SQL Server Management Studio. Si no, de todos modos también lo tengo yo aquí, ya me di a la tarea de tenerlo en un USB y es fácil instalarlo, nada más es cuestión de darles next y ya se terminó, ¿no? Entonces, lo que haremos mañana cuando lleguemos, pues es la adecuación del ambiente, instalar dos bases de datos, que las dos son las podemos bajar sin ningún problema de la página de Microsoft, y una es por definición pues su base de datos de batalla para todos los cursos y para todos los ejemplos que vienen en su documentación, y la otra pues es una adecuación de la anterior, de las VentureGovs, que nos sirve para hacer un poquito de consultas más avanzadas, ¿no? Entonces, de hecho, esa T-SQL 2012 es parte de la base de datos que se instala cuando te estás capacitando para tomar los exámenes de certificación. Entonces, pues también es interesante, ¿no?
Vamos a hacer las consultas, algunos ejercicios de join, bueno, los que tengamos un poquito más de experiencia en esto, pues bueno, tal vez sea muy fácil. Los que vamos empezando, pues nos pueden ayudar mucho con la teoría que veamos hoy para sus consultas posteriores ya en sus bases de datos de producción. El uso de subqueries, que es el pan de cada día en las aplicaciones, ¿no? Las funciones de agregación, que nos pueden servir mucho pues, para la parte de las estadísticas, la ejecución de procedimientos almacenados. No sé si tengan la experiencia en toda la parte de funciones y procedimientos, me refiero a los que desarrollan, o el desarrollo, en el desarrollo realizan las consultas y en el mismo lenguaje de aplicación realizan ya los procedimientos para desplegar, para mostrar la información, no sé, para capturar, etcétera. Ok. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, sí tenemos algún conocimiento de eso. Pues bueno, lo que es la programación con T-SQL, que sabemos que aparte de los procedimientos almacenados, nosotros podemos tener bloques ya en nuestro IDE, en cualquiera que tengamos, que podemos estar ejecutando, ¿no? Aunque no es procedural, pues bueno, tratamos de hacer bloquecitos que nos entreguen información para continuar con los trabajos. La implementación de transacciones, que pues también es prácticamente pues, el pan de cada día en la parte de base de datos transaccionales, en el que SQL Server en particular pues las maneja de un modo muy específico, ¿no? A diferencia Eric creo que me dijo que había trabajado con MySQL y Oracle, que ahí un bloque completo pues es desde que hago la primera sentencia hasta que le doy comido rollback. Y aquí no, aquí puedo irlo manejando de manera distinta, ¿no? Un paradigma un poquito diferente. Por supuesto, las mejoras a las consultas, como yo desarrollador o como yo administrador de base de datos, puedo de manera visual, desde el SQL Management Studio, ver los planes de ejecución y ver si me conviene o no me conviene el tipo de join o el tipo de plan de ejecución que me está generando esa consulta. Con pequeñas modificaciones en los wheres o en los joins, pues bueno, nos puede dar un mejor tiempo de respuesta, ¿no? Entonces, es importante conocerlo, al menos para saber que existe y después, bueno, adentrarse en eso, ¿no? Y por supuesto, también las consultas a los metadatos, que esa parte va un poquito más hacia la parte de la administración, el tuning de todo esto, ¿no? Tenemos metadatos también que son parte del SQL Server que nos ayudan en la parte del desarrollo de aplicaciones. Es decir, ya hay muchas funciones que ya están definidas, que podemos utilizarlas y que no tenemos que nosotros volverlas a desarrollar, ¿verdad? Entonces nada más es cosa de adentrarnos un poquito en la documentación y tener esa parte. Otra, pues bueno, ya un poquito también con la parte de administración, pues las copias de seguridad y volúmenes de datos, que es qué modelos de recuperación tenemos, qué pasa si pierdo datos, cómo los puedo recuperar. Por supuesto, para hacer esa recuperación, pues los tipos de respaldo que yo puedo tener, qué me conviene de qué tipos de respaldo. No todas las bases de datos o todas las instancias, no todas las bases de datos de una sola instancia necesariamente debemos de tener el mismo tipo de respaldo. Algunas son más críticas, otras no, entonces pues ahí podemos jugar, ¿no? con ese tipo de información para nosotros ayudar un poquito cuando tenemos pues muchas bases de datos en un solo servidor, ayudarle a que no esté tan cargado en ciertos momentos, ¿verdad? Por supuesto, los planes de mantenimiento que van muy de la mano con los tipos de respaldo que tenemos. ¿Cómo hacemos ya el respaldo? Que eso, pues bueno, lo podemos hacer desde un job o de manera manual con ciertos comandos de T-SQL. Entonces,
Incluso si las personas que consultan o tienen bases de datos exclusivas para consulta, pues pueden hacer sus respaldos su exportación o su importación de información, entonces con toda esta parte. Y un poquito del tema de cómo tener un DRP. Prácticamente el DRP, bueno, para los que no estén tan asociados con estos términos, es cómo tengo mi plan de recuperación. Se me cae mi servidor 1, en donde tengo toda mi producción, cómo tengo un servidor de respaldo de stand-by en otro lado, ¿no? En otro lado significa en el servidor de al lado, no importa, o incluso en otro site. Entonces, eso podemos platicar un poquito, ¿no? También, y lo vamos a platicar, de hecho. Entonces, eso es para todos estos temas, por supuesto, pues bueno, dependiendo de cómo avancemos mañana en la parte de las consultas tal cual, pues nos iremos adelantando o atrasando un poquito en los tiempos, pero vamos a cubrir todo en los siguientes 2 días. La parte de seguridad de base de datos, que bueno, para ustedes es súper importante, ¿no? ¿Quién entra a ver los datos? ¿Cómo autentico a los usuarios que entran a ver esos datos? O a las aplicaciones que se conectan a nuestras bases de datos. ¿Cómo configuro los servicios del manejador para que no tenga yo un hoyo de seguridad a nivel del sistema operativo? Cómo asigno roles, cómo creo roles, qué permisos tienen los roles ya establecidos en SQL Server para ver cuál es el mejor que les puedo dar como administrador a mis usuarios, o cuando mi usuario me pide algún rol específico, bueno, saber si necesariamente lo requiere ese rol, o podemos dar un rol de menor categoría o incluso uno de mayor categoría. Las auditorías, que va relacionado, pues, quién accede a los datos, quién escribe los datos. Esta parte, pues bueno, de auditoría, pues va relacionado con la parte de los triggers, que por nosotros podemos tener así a nivel del desarrollo, triggers para saber quién obtiene los datos, qué usuario obtiene los datos, qué usuario escribe los datos o qué aplicación escribe los datos, ¿verdad? Y por supuesto las mejores prácticas para toda esta parte de seguridad, ¿no? De cómo podemos ayudarle un poquito a lo robusto que es SQL Server, pero pues bueno, al final de cuentas pues podemos tener por ahí hoyos de seguridad, ¿no? Que los vamos a seguir teniendo, sí, pero cómo nosotros podemos un poquito poner el firewall ahí, ¿no? La pared para que no tengamos tantos hoyos de seguridad. Y tal cual la administración dinámica, que pues bueno, se refiere si no me recuerdo, en el cuestionario nos decían que había 3 personas exclusivas o bueno, no sé si eran exclusivas, ¿no? Pero sí le hacían el rol de DBA, en la parte de sus servidores de base de datos. Y bueno, y cómo nosotros podemos automatizar tareas administrativas, pues para relajar un poquito esa tarea, ¿no? De no estar todo el tiempo con tareas repetitivas y haciéndolo todo el tiempo, si los podemos tener automatizadas. ¿Para qué nos sirve el SQL Server Agent? Y cómo nosotros podemos trabajar con él, con los planes de mantenimiento precisamente. Cómo podemos revisar si esos planes de mantenimiento o si esos trabajos programados pues son satisfactorios o no son satisfactorios. Incluso trabajos programados los podemos hacer a nivel de la aplicación o a nivel de los desarrolladores, ¿no? Ciertas tareas que se tienen que ejecutar todo el tiempo. ¿Para qué? Para llenar cierta tabla, para tener una función funcionando correctamente, etcétera.
perdió la conexión. Mesero. Gracias. Un buen desempeño en las consultas precisamente para tener el mejor plan de ejecución de acuerdo a la versión del motor de búsqueda que nosotros tengamos. Se perdió la conexión. ¿Perdón? Se perdió la conexión como hace unos 3 minutos. No se escuchaba. A ver, ahí ya me... ¿Se me escucha? A ver, yo sí los escucho, ¿ustedes? Ya lo escuchamos, pero se perdió hace 3 minutos la conexión video y audio. Ah, ok. Video ahorita no hay. A ver. Bueno, aquí yo sí los escucho, no los puedo ver. No sé si ustedes sí me vean. Tampoco. Tampoco. A ver, no sé si esté por ahí Erika. A ver, denme un segundito. ¿Le vas a hablar? Un segundito, ¿eh? Sí, ya fueron a localizar a Erika. Ya me está contestando, ¿eh? A ver. Que llamen a los de TI, dicen. Sí. Es lo importante. Al final de cuentas, el TI es el que siempre tiene la culpa. No sé, bueno, mientras, ya me está contestando aquí Erika, bueno, mientras resolvemos esto, podemos, bueno, me dice que siga aquí, que ya me comentan. En el caso particular, y bueno, no sé de quién administra a ustedes ahí, el que tiene siempre la culpa es o redes o la base de datos. No sé si les pase, pero siempre aquí en Altec es así. O redes o la base de datos es el culpable de todo, ¿verdad? No sé dónde lo perdieron, ¿en qué parte? En la parte de automatización. No, en la administración dinámica, de ahí en adelante. Ah, ok, bueno, les comentaba que esa parte, bueno, es Ya no escuchamos de nuevo. Se fue la señal de nuevo, no se escucha audio. Houston. Ya lo vemos. Ya lo vemos, pero no lo escuchamos. Ya no les han dicho que ya se les desinstaló el Sigi. ¿Sabes qué sí? Les pasa que dicen que se les desinstaló. No escuchan. No se escucha. No sé si usted nos escuche. ¿Es de 32 o 64? No. No.
Bueno, bueno, bueno. ¿Ya me escuchan nuevamente? Ok. Perdón, ¿eh? A ver. Bueno, me dice que ya me escuchan. Bueno, espero que no tengamos más detalles de este tipo, con estas cosas de los detalles. Bueno, yo soy detalle, entonces no me siento favorable. Ok, a ver. Me comenta Erika que para no tener un poquito más de estos detalles, voy a apagar el video y no tener tanta intermitencia con el audio. De todos modos, ustedes sí ven la presentación, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. Ya si un momentito más, ya me vuelvo a conectar para no tener detalles de estos. Bueno, les comentaba, ¿no? Que al final de la parte de la administración, pues bueno, cómo podemos tener tareas administrativas que le descarguen un poquito el trabajo al DBA, cómo nos ayuda el SQL Server Agent y para esas tareas administrativas y para los planes de mantenimiento que nosotros podemos tener, e incluso a la aplicación, ya sea que se programen jobs, o al desarrollador que programe jobs que le ayuden en cierta regla de negocio, ¿no? De obtener información, del llenado de tablas, etcétera, ¿no? El mandar correos masivos a ciertas horas de la noche, detalles de esos, ¿verdad? Reportes, etcétera. ¿Cómo podemos ver si esos jobs o esos trabajos programados a nivel del SQL Server pues se están generando de manera correcta? Revisar los logs, el mantenimiento de índices, que es muy importante, cuando tenemos una gran transaccionalidad con los datos, cómo lo podemos dejar programado y que pues, el mismo SQL Server se encargue de hacer esas tareas. La integridad de la base de datos, les comentaba, y de los datos tal cual, cómo conjugamos pues que el DBA mantenga la integridad de los archivos físicos en donde se guarda la información, y el administrador de los datos o el dueño de los datos pues mantenga la integridad con reglas suficientes de constraints para que no perdamos datos de manera fácil, ¿no? Las estadísticas, que son muy importantes para la parte del buen desempeño de nuestras consultas, cómo podemos dejarlas programadas, cuáles son las mejores prácticas para ciertas bases de datos, porque así como comentábamos, pues no todas tienen las mismas características, incluso la misma instancia, y cómo podemos ver en ciertas ocasiones, cuando llega un usuario y nos dice, pues es que tu base de datos está bien lenta, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver, bueno, probablemente no sea la base de datos, probablemente sea otra actividad que le esté afectando al servidor mismo en donde está corriendo la base de datos, y con el Activity Monitor o el Performance Monitor pues podemos visualizar un poquito esa parte, ¿verdad? Bueno, ahora es lo que vamos a estar viendo. En un momentito más cargo ya la presentación. No sé si tengan alguna duda con respecto a los temas que vamos a ver. Ok, perfecto. Entonces, les voy a cargar en un momentito la presentación. Esta presentación, la siguiente, yo ya se las puse en la plataforma para que la puedan descargar y revisarla. Vienen mis comentarios, vienen las notas y hacia dónde hice yo las referencias de la información que vamos a estar visualizando. Muy bien. Un segundito, se está cargando. ¿Ya la pueden ver, verdad? Sí, nada más si se puede retirar poquito del micrófono porque se distorsiona algo. Ah, perdón. A ver, ¿ahí está bien? Sí. Ok, perfecto. Sí, que también aquí me moví y ya. Perfecto. Muy bien.
pues bueno, nos adentramos un poquito ya a lo que es nuestro taller tal cual. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza, no hay ningún problema. Podemos, podemos revisarla o agrandarla también, ¿verdad? Es válido. Muy bien. SQL Server. Pues bueno, ya tenemos. Pregunta, ¿ustedes únicamente utilizan SQL Server como parte de su infraestructura de base de datos o tienen alguna otra? ¿Algún otro manejador? Sí. Únicamente SQL Server. ¿Sí, verdad? ¿Sí me escuchan? Tenemos Sí, algunas que- otras. Ah, ok, ¿como cuál? ¿Como qué otro manejador? Ajá. Te escucho muy alejado. Sí, MySQL Server y algunos otros están utilizando o han utilizado MongoDB. Ah, ok. Perfecto. Bueno, aunque bueno, MongoDB, como ya sabemos, pues no es relacional, ¿no? Como a lo que nos referimos con SQL Server. Pero bueno, SQL Server, para que todos tengamos los mismos términos, pues es un sistema de administración y análisis de base de datos relacional. ¿Por qué de administración? Pues bueno, porque tiene su motor de base de datos. ¿Por qué de análisis? Porque tiene muchas herramientas que nos sirven para la parte de Business Intelligence, o sea, de administración de contenidos, de data warehouse, de extracción de datos, etcétera. Y lo podemos tener integrado, vamos a ver después, dependiendo de la versión y de las características o de las ediciones que nosotros instalemos. ¿Se usa para qué utilizamos SQL Server? Pues bueno, para soluciones de comercio electrónico, para alguna línea de negocio, que supongo es, bueno, algo relacionado con lo que ustedes tienen, información específica para cierto tipo de datos. Y por supuesto, el manejo tal cual per se del almacenamiento de esos datos. La arquitectura típica de un SQL Server la tenemos, les la puse ahí en una imagencita, que son los servicios, las instancias de SQL Server y las herramientas de SQL Server. En general, los servicios son todos aquellos ejecutables de la aplicación o aplicaciones que se autoprenden cuando iniciamos el servidor, generalmente. Vamos a ver que en la parte de SQL Server nosotros podemos tener ciertos servicios, incluso el motor de base de datos, que no podemos prenderlo o podemos decirle que no se prenda desde el momento que se reinicia el servidor. En estos casos, ¿por qué podemos determinar que se prenda o no se prenda en forma automática? Pues bueno, por si tenemos alguna falla, una de las características pues es primero revisar qué pasó para después saber cómo prendemos los servicios de la base de datos, ¿no? De la instancia. Otro bueno, en este caso para el motor de base de datos en específico, que es el que nos tiene la relación entre el sistema operativo, el disco y el motor o las bases de datos, la instancia que nosotros tengamos instalado, ¿no? De la misma manera, bueno, el servicio del motor de base de datos es el que nos permite tener la comunicación con los datos a través del T-SQL. Nos permite tener o nos permite la configuración del idioma de la base de datos, nos permite tener la administración de la memoria, de los discos, entre otras funciones, por supuesto. Pero bueno, el corazón del SQL Server pues es el motor de base de datos. Y este motor en particular, bueno, como les decía, pues bueno, tengo un poquito de experiencia con Oracle y SQL Server, pues va muy de la mano, o sea, compiten tal cual con las características que cada uno tiene, ¿no?
Es muy potente el motor de SQL Server desde mi punto de vista. Al igual que Oracle tiene ciertas características, bueno, SQL Server tiene las suyas propias, ¿no? Lo que me gusta mucho de SQL Server en particular es toda la parte que se puede integrar de manera muy fácil con muchas aplicaciones de Microsoft y con muchas aplicaciones que tienen que ver con la parte del Business Intelligence, que es la extracción de datos, el reporteo, los servicios de análisis de datos, etcétera, ¿verdad? Por otro lado, también tenemos el agente de SQL Server, que es el que nos permite la ejecución, como habíamos visto, como habíamos platicado hace unos momentos, la ejecución de los trabajos programados que nosotros podamos tener. Trabajos programados a nivel de la administración, trabajos programados a nivel de los recursos, de la administración de los recursos del servidor o incluso del mismo motor de base de datos. El manejo de alertas, ¿para qué? Para poder enviar correos, el manejo de reportes, que nosotros podemos mandar la información de manera programada. Entonces, el servicio del agente es el que nos va a permitir eso. Vamos a ver que estos dos, pues, los podemos prender y apagar de diferentes maneras para tener un mejor control de estos servicios. Y por supuesto, bueno, la otra parte que son los componentes del BI, del Business Intelligence, que incluye, pues bueno, la parte del Reporting Services, del Analysis Services, del Integration Services. En este punto no sé si ustedes tengan instalado ese tipo de componentes para alguna aplicación específica o no los tienen instalado. No sé si alguien me pueda decir del... ¿Sí me escuchan? Ah, ok. No. Y si no, bueno, si ahorita no está nuestro DBA ahí presente o mañana lo revisamos, ¿no? A ver, ¿qué tenemos instalado? Porque no escuché. Ah, perfecto. Bueno, vamos a ver que también en esa parte, sí que podemos tener un hoyo de seguridad en caso de que no sean necesarios, pero bueno, eso con calma. Después vamos a ver cuáles son de las mejores prácticas para ver qué componentes instalamos, ¿verdad? Tenemos la instancia, que la instancia tal cual es el contenedor de las bases de datos. El paradigma que utiliza SQL Server, pues tengo una instancia, que la instancia es el ejecutable del manejador, del motor de base de datos, que se ejecuta precisamente como un servicio de Windows, del primer punto que habíamos visto, y que dentro de esa instancia nosotros podemos tener las distintas bases de datos. ¿Por qué es importante esto? Bueno, ¿por qué? Porque saber el término de instancia y base de datos, ¿por qué? Porque ciertas aplicaciones, o yo necesito que mis aplicaciones se conecten a una base de datos en particular. Entonces, si yo no le digo a mi servicio de conexión que vaya a esa instancia, a ese servidor y a esa instancia, porque vamos a ver que podemos tener diferentes nombres de instancia, si yo no le digo a qué base de datos se va a conectar, pues bueno, generalmente por default se conecta, si al usuario no le dijimos que tiene una base de datos default, se conecta a la base de datos master. Y bueno, y la base de datos master, si no tenemos los permisos suficientes, ese usuario, pues les va a marcar un error o no les va a permitir hacer muchas cosas. Entonces, es importante tener, bueno, a nivel de base de datos tenemos el motor, el servicio, se crea la instancia, que al final es una copia del ejecutable del SQL Server, y a partir de eso, bueno, esos servicios ya me pueden controlar varias bases de datos. Vamos a ver que en SQL Server 2012 nosotros podemos tener muchas instancias, incluso, o muchas copias de ese SQL Server, viéndolo así, en un solo servidor. ¿De qué va a depender? Pues bueno, de nuestras aplicaciones, de la capacidad misma del servidor, ¿sí? Entonces podemos tener varias instancias y muchas bases de datos dentro de esas instancias. Las herramientas de administración y desarrollo de consultas, que pues bueno, básicamente es el SQL Command, que es por línea de comandos, por un command, ejecutar precisamente las sentencias T-SQL. Es un poquito, pues,
pues la parte viejita, ¿no? de SQL Server, pero sin embargo, pues es muy importante también, ¿por qué? Porque nosotros a través del SQL Command podemos tener tareas programadas a nivel del servidor, de nuestro servidor Windows, tareas programadas que no sean dependientes de la instancia o de los servicios de la base de datos. Entonces, por SQL Command también en muchas ocasiones nos ayuda cuando de manera gráfica nosotros no podemos prender servicios, a analizar por qué no se están prendiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos una herramienta que nos permite hacer eso. Por supuesto, el SQL Server Configuration Management, que ese tal cual nos permite la administración de esos servicios. Adicional, nosotros podemos con el SQL Server Configuration Manager tener o asignar alias a las bases de datos, es decir, que yo no me tenga que conectar con el nombre del servidor, diagonal, el nombre de la instancia, sino que con un solo alias que integre esos dos componentes, hacer la conexión. Eso de repente pues ayuda mucho en la parte de desarrollo y en las conexiones de los servidores de aplicación, el ODBC que estemos utilizando para hacer las conexiones. Por supuesto, los puertos a los que yo me tengo que conectar. Este es importante, ¿por qué? Porque, bueno, el puerto por default, pues todo el mundo lo va a conocer y nosotros podemos jugar con esos puertos para tener un poquito de limitar el hoyo de seguridad, dependiendo si no tenemos firewall, si no estoy si mi servidor de base de datos no está en una subred adecuada, ¿verdad? El SQL Server Installation Center, que es tal cual el que me permite hacer la instalación del SQL Server y de muchos de sus componentes. Ese mismo SQL Server, cuando yo ya tengo una instancia, me permite crear o hacer las copias del ejecutable que me va a permitir tener las otras instancias. Es decir, me va a permitir agregar o incluso borrar instancias que yo ya tenga o modificar. ¿Por qué puedo modificar una instancia? Porque le puedo agregar más componentes o le puedo quitar componentes. Lo que decíamos de los servicios del Business Intelligence, que es el Reporting Services, el Analysis Services, nosotros podemos jugar dependiendo de si lo necesito o no lo necesito con el instalador del SQL Server. ¿Ok? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. Es prácticamente cómo es la arquitectura de SQL Server, ¿no? A grosso modo. Versiones. Ustedes, bueno, ya tienen SQL Server 2012. ¿Tienen alguna otra más viejita o más nueva? 2017. Ah, ¿ya tienen 2017? Ah, muy bien. 2017, bueno, aquí va la parte que me está gustando un poquito más, como les decía, yo trabajo mucho con la parte de Oracle en ambientes Unix. SQL Server 2017 ya se puede instalar en ambientes Linux. Entonces, la parte, aquí es donde entra la parte del SQL Command, porque bueno, pues generalmente en los Linux, pues es por línea de comando todo. Entonces, es una de las herramientas muy potentes para la parte de Linux, ¿verdad? En particular, les decía, yo empecé a trabajar desde SQL Server 2002, pasé 2005, tengo todavía, imagínense, SQL Server 2002, SQL Server 2005, 2008 release 2, que no es un service pack nada más, sino si es un cambio tal cual de versión. El 2012, que bueno, no es para alarmarlos, pero el soporte vence el próximo año, ¿sí sabían? Del SQL Server 2012. Entonces ahí, bueno, para tenerlo en cuenta, ¿verdad? Es importante si requerimos soporte a nivel del motor de base de datos, bueno, al contratarlo, pues si es una versión ya que no tiene soporte, pues lo único que nos pueden proporcionar pues es lo que ya se tenga. SQL Server 2014, 2016 y por supuesto 2017, que ya integra un sistema operativo diferente. En este caso,
como a manera de historia y un poquito es SQL Server inicia no con la versión, aquí les puse a partir de la versión en la que ya se integra a la parte del sistema operativo Microsoft, tal cual. Pero inicialmente SQL Server pues es un desarrollo entre IBM y Microsoft, desarrollado desde 1989 para el sistema operativo OS2. A partir de la versión 4.2 comparten OS2 y SQL Server, el sistema operativo pues Microsoft, y a partir de la versión 7 es cuando ya se integra completamente y deja de soportar el OS y se integra a Microsoft, al Windows Server, ¿no? O a cualquier sistema operativo Microsoft que nosotros conozcamos, ¿no? Recuerden que el SQL Server lo podemos instalar en diferentes versiones de sistemas operativos Microsoft, por supuesto, que van desde el SQL Server hasta el Windows 10, ¿verdad? Entonces nosotros podemos tener diferentes instalaciones y pueden fungir de acuerdo a las características del sistema operativo como un buen manejador o limitado precisamente con cómo se integra el sistema operativo, ¿vale? Por supuesto, es importante saber que cada versión de SQL Server, ¿sí? En este caso, la que nosotros estamos manejando, en este caso, permítanme, que es pues esta. ¿En qué Service Pack nosotros nos estamos manejando? ¿Por qué es importante los Service Pack? Bueno, pues porque cada uno de estos Service Pack nos dan características adicionales en cierto punto y nos permiten o nos dan las opciones de configurar y de quitar bugs que haya en una versión anterior. Entonces, en este caso, en el SQL Server 2012, pues llegamos ya hasta el Service Pack 4. No sé si ustedes tengan instalado la versión base o alguna versión con algún Service Pack. No los escuché. Lo desconocemos de momento. Ah, ok. Bueno, y la pregunta, ¿cómo sé qué versión estoy usando? Pues bueno, a ver, permítanme, les voy a hacer aquí rápido un switcheo y me dicen si lo pueden ver. Un segundito. ¿Ven mi pantalla? Se switchó. Bueno, aquí yo tengo el Microsoft SQL Server Management Studio. Es local, aquí yo lo tengo local. Bueno, tengo una basita de datos local. Y esto mañana se los puedo compartir sin ningún problema, todo lo que tenemos aquí. Lo que estoy cargando es una solución, que luego vamos a ver cómo se hacen, la parte de la administración. Y de esta manera, con esta sencilla consulta, ¿sí? Déjenme, se los pongo un poquito más grande para que la puedan ver. ¿Sí la ven? Se le hace asterisco de @ versión. Aquí me dice qué versión tengo instalada de SQL Server, precisamente. En este caso, bueno, yo tengo el Service Pack 1 de una versión Enterprise, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante conocer esto? Les decía, porque, déjenme detengo esto y les regreso aquí. ¿Ya ven la presentación? Sí. Ok, ¿por qué es importante eso? Porque nosotros podemos tener a nivel de desarrollo o a nivel de los mismos queries, errores que son intrínsecos de algún bueno, estamos supeditados a bugs en cada una de las versiones y cada uno de ellos nos puede arreglar esos bugs, ¿ok? Entonces es importante tenerlo. Otra cosa muy importante es que cada Service Pack le va agregando niveles de seguridad. Entonces vamos a ver que cada Service Pack, o sea, al salir, si nosotros tenemos la versión base, al ponerle Service Pack 1,
parchamos muchos de los hoyos de seguridad de nuestra versión base, que es el RTM, que no tiene Service Pack. Al poner el Service Pack 3, parchamos muchos de los hoyos que tenía yo desde la versión base, pasando por Service Pack 1, Service Pack 2, y así me voy. Entonces, adicional a los Service Pack, un punto importante, pues tenemos otro concepto que nos da Microsoft, que se llama CU, Cumulative Updates, que son pequeños parchecitos que van, por ejemplo, entre el Service Pack y el Service Pack 4, ¿ok? Muchos de esos parchecitos generalmente son para parchar bugs de hoyos de seguridad, prácticamente. Entonces, por eso era muy importante, pues, saber qué versión estamos usando, ¿no? Eso, pues, bueno, ya mañana lo revisamos ahí con calmita cuando ya tengamos la conexión, ustedes lo revisan, y saber, ¿no? O decirle a su DBA o a la parte de TI, no, oye, pues estamos en una versión que ya no va a estar soportada, o al menos vamos a ponernos en un Service Pack nuevo, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es importante. Otro de los detalles muy importantes en la parte del manejo del SQL Server es en qué edición de SQL Server yo estoy. ¿Qué significa la edición? Pues qué tantos componentes yo tengo para poder instalar y para poder usar con esa versión de SQL Server. Por supuesto, tenemos la Enterprise, que es la top de SQL Server, en la que incluye, pues, todas las características de SQL Server 2012. Y, por supuesto, en cada una de las versiones, pues en 2014, 2008, pues tiene esas versiones. Y cada una de ellas, la Enterprise, tiene todas las características, incluida los servicios de Business Intelligence, que es la parte del Reporting Services, Analysis Services, lo que habíamos comentado hace un momento. Y además, estas versiones, bueno, en el cuestionario que me hicieron favor de compartirme, las versiones Enterprise podemos nosotros instalarla en máquinas o servidores virtualizados, que bueno, es una de las características principales, ¿no? Nosotros queremos reducir costos, pues bueno, compro un virtualizador o tengo un virtualizador y de esa manera puedo reducir los costos de tener un servidor físico muy grande y puedo compartir, ¿no? La versión estándar que incluye tal cual el motor de búsqueda, por supuesto, y algunas características básicas de generación de reportes y análisis, pero no a nivel del Enterprise, ¿ok? Por supuesto, en esta versión Enterprise nosotros también podemos tener hasta cierto punto capacidad ilimitada de memoria y capacidad ilimitada de procesamiento, de procesador. ¿Cuánto procesador yo le puedo agregar a esta versión? ¿Para qué me ayuda eso? Bueno, pues en algunas ocasiones nuestra capacidad de cómputo se queda limitada, y si yo tengo una versión y sin embargo el servidor soporta que se pueda agrandar, nosotros podemos comprar más memoria, comprar más procesadores, y de manera natural la versión de Enterprise nos los va a aceptar, a diferencia de la estándar, que no va a hacer eso, ¿verdad? Y la de Business Intelligence, que es un poquito el intermedio entre el estándar y el Enterprise. Entonces nos da el motor, nos da más opciones de características de Business Intelligence, y sin embargo también todavía nos sigue limitando la parte de memoria y procesamiento que nosotros podemos utilizar de esta parte, ¿sale? En cuanto a la parte de disco o de bases de capacidad, en ninguna de estas tenemos limitación, ¿sí? Sin embargo, en otras ediciones que son más light y que, bueno, generalmente, no sé si ustedes hayan utilizado esta para instalaciones locales en una laptop, ¿no? Para probar, etcétera, pues sí nos limitan los tamaños de las bases de datos. Entonces, es importante conocer este detalle. ¿Por qué? Porque nosotros en algún momento podemos incrementar nuestro poder de cómputo, y nos puede ayudar si tenemos ciertas ediciones específicas, ¿ok? No sé si tengan preguntas hasta acá. Bueno, otro dato adicional que yo me he topado, en esta versión Enterprise podemos tener características
suficientes para hacer DRPs. El DRP es el Data Recovery Plan, en el que yo o la parte de TI podemos tener sitios alternos o servidores standby que me permiten precisamente levantarlos en cierto momento si se me cae un servidor principal, ¿verdad? Entonces, por eso es importante el conocimiento de esto, ¿no? Si estamos planeando tener algún plan de contingencia con servidores alternos, pues revisar qué versión tenemos, porque depende de eso lo podamos o no lo podamos hacer. No sé si tengan preguntas en este momento. Ok. Espero que no les esté aburriendo, ¿eh? No, ok, bueno. No, si no me aquí empezamos a contar chistes o algo, porque no me gustaría que se me estuvieran durmiendo porque no los puedo ver, entonces ya no sabría cómo están. ¿Sí? ¿Alguna de ellas, las versiones, integran ya algunas funciones de manera nativa con R? A ver, ¿me puedes repetir otra vez? No te escuché muy clarito. ¿Alguna versión de ellas ya integra R? ¿Tienen alguna versión para R? ¿Para ER? ¿A qué te refieres con ER? R es un lenguaje para, bueno, se pueden hacer muchas cosas, principalmente estadísticas, análisis, O sea, como si fuera Data Warehouse. ¿Algo así? no, es más bien para el análisis o a realizar estadísticas. Tiene muchas funciones R. Ok, ya sí te entendí. Bueno, de hecho, desde cualquier versión de estas, ¿sí? Desde la 2002 hasta acabo de hacer una instalación de 2016, pues tiene la parte de los componentes del análisis services y el reporting services, que es lo que te da precisamente toda la parte de estadísticas a nivel de la base de datos. Entonces, se configuran esos componentes para nosotros tener información adicional de cómo se está comportando las bases de datos, o incluso tener nuestro propio data warehouse de la base de datos transaccional. Entonces, otro detalle, pues bueno, dependiendo de la versión y dependiendo de la edición que nosotros tengamos, pues vamos a tener esas características adicionales. Por supuesto, el estándar está muy limitado, en el Express no lo podemos poner. Business Intelligence nos los entrega de manera un poquito más natural, y en el Enterprise pues tenemos todo el bonche de capacidades y de utilerías que podamos tener, ¿no? ¿Sale? Ok. Bueno, siguiendo un poquito con la teoría para entender pues todo lo que hacemos, ¿no? Con SQL Server. Los componentes de una base de datos. ¿Cuáles son los componentes de una base de datos? Típicamente, pues tenemos 4 componentes. ¿Quiénes son? Los usuarios.